Desde la Patagonia Argentina les doy la bienvenida a una nueva edición de Viajando por Afición. En esta oportunidad estaremos visitando a Bariloche, un destino argentino situado entre bosques, montañas y lagos. Así que pónganse cómodos, aumenten la calidad del video y acompáñenme a vivir esta nueva experiencia turística aquí desde el sur de Argentina. Entre lagos cristalinos, montañas, nieve y bosques, San Carlos de Bariloche es un destino turístico por excelencia de la Patagonia Argentina. Situado a unos 1.600 kilómetros de Buenos Aires, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, junto a la cordillera de los Andes, brinda a sus visitantes paisajes de ensueño, aire puro y diversidad de actividades para realizar en familia, con amigos, pareja e incluso, si así se prefiere, en compañía de uno mismo. Para llegar a Bariloche se puede recurrir a viajes por aire o tierra, dependiendo del destino de origen y del presupuesto de cada viajero, siendo los viajes terrestres más extensos, aunque mayormente económicos e interesantes para disfrutar de los paisajes. Durante los días que estuve en Bariloche me alojé en el Hotel Plaza Bariloche, un modesto hotel con desayuno incluido, que está situado en el centro de la ciudad, frente a la catedral y con vista al lago Nahuel Huapi. Para mayor información sobre costos y reservas pueden acceder a booking.com o al sitio web del hotel, cuyo link les dejo aquí en pantalla. Tras acomodarme en el hotel me preparé para dar inicio a las primeras actividades turísticas recomendadas, Circuito Chico y Cerro Campanario, que podrían definirse como la carta de presentación de Bariloche. Se trata de dos actividades fusionadas que se realizan en bus, bordeando al lago Nahuel Huapi. Durante el recorrido guiado los pasajeros pueden apreciar vistas panorámicas, puntos turísticos y miradores naturales, así como acceder al Cerro Campanario, a cuya cima se llega mediante aerosillas. Les recuerdo que los precios de toda mi experiencia en Bariloche irán apareciendo en pantalla.
Al día siguiente, aprovechando el buen tiempo, me sumé a otra actividad imperdible que abarcó varias horas en el Cerro Catedral, situado a unos 20 kilómetros de la ciudad y reconocido por ser uno de los centros de esquí más importantes de la región. Cabe señalar que cuenta con medios de elevación tanto para esquiadores como para turistas que solo quieran apreciar la nieve y la majestuosidad del paisaje. A los pies de la montaña de más de 2.000 metros de altura hay opciones gastronómicas, comerciales y de alojamiento, así como todo lo necesario para la práctica de esquí y snowboard, desde alquiler de equipo hasta escuelas que enseñan a esquiar. A mitad de mi estadía le dediqué gran parte del día a pasear por las calles del centro de Bariloche para conocer sus atractivos así como sus famosas chocolaterías. El recorrido lo inicié en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, obra del arquitecto Alejandro Bustillo, consistente en un imponente templo católico de estilo neogótico con muros de piedra blanca y vitrales, cuya forma asemeja la de una cruz latina. Tras la visita a la catedral, proseguí mi paseo por la calle Mitre entre locales comerciales, gastronómicos y chocolaterías con arquitectura europea, hasta llegar al centro cívico, el sitio más representativo de la ciudad, que cuenta con un estilo suizo y forma de herradura que mira hacia el lago. Sus edificios albergan a la municipalidad, la Secretaría de Turismo, la Policía, el Juzgado de Paz, el Museo de la Patagonia, la Biblioteca y la Sala Emilio Frey. Como cierre del recorrido fui a relajarme a orillas del Nahuel Huapi, un gran lago cristalino de origen glaciar. Al final de cada jornada también aproveché para conocer la ciudad de noche y sus opciones para compartir con amigos o pareja. Dado que Bariloche es reconocida como la capital nacional del chocolate en Argentina,
Durante los días que estuve en el destino me dejé tentar por el aroma y sabor de los productos a base de cacao, dulce de leche, frutas, licores, cremas y frutos secos, entre otros, que son comercializados en las distintas chocolaterías esparcidas por la ciudad. Otra actividad que no podía dejar de realizar durante mi viaje a Bariloche fue la de visitar la cervecería Patagonia, situada en el kilómetro 24/7 del Circuito Chico, un lugar de estilo rústico con vistas panorámicas, cerveza artesanal, visitas guiadas, tienda de recuerdos y opciones de comida. El último día de mi viaje a Bariloche, además de realizar un paseo exclusivamente para adquirir recuerdos y chocolates, fui hasta una pista de patinaje sobre hielo situada en el interior de la chocolatería Rapa Nui. El ticket de entrada incluyó el equipo necesario para la experiencia, la cual para principiantes implica una que otra caída, pero que si se realiza con la debida precaución se llega a convertir en una de las más sanas y divertidas. Además de patinar, aproveché para saborear uno de los deliciosos helados que venden en el local. Les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirme en las redes sociales, estoy como Chris Phillips 89. Para disfrutar del viaje a Bariloche se requiere de al menos 4 días. Puede ser visitado durante cualquier época del año, pero antes de planear el viaje se debe tener en cuenta que el contacto directo con la nieve se da principalmente en invierno, entre los meses que van de julio a septiembre. En julio hay mayor probabilidad de que caiga nieve, pero los precios y el flujo turístico aumentan, estando bastante saturada la ciudad y en ocasiones, debido a las condiciones climáticas, algunos paseos podrían verse afectados. En septiembre, en cambio, es menor el flujo turístico, así como los precios y las probabilidades de nevada, aunque las condiciones climáticas tienden a ser mejores para realizar las actividades. De igual modo, es posible disfrutar de la nieve en las montañas. Si bien en temporada de mayor flujo turístico los precios aumentan y es necesario reservar alojamiento y actividades con antelación, también se puede recorrer la ciudad para encontrar excursiones a buen precio. Yo viajé en septiembre y puedo asegurarles que los precios en destino fueron bastante atractivos, aunque en mi caso las reservas las hice con antelación.
La moneda oficial de Argentina es el peso argentino y con la cual conviene pagar en el destino. Traten de llevar esta moneda en efectivo y así evitar inconvenientes o retrasos. Recuerden también que los pagos con tarjetas en el exterior pueden generar sobrecostos. Antes de adquirir cualquier producto o servicio, comparen los precios. Para optar por un local u otro, recorran y analicen opciones. En cuanto a chocolates, pidan degustar antes y adquiéranlos de distintos locales para así tener variedad de sabores. Respecto a propuestas gastronómicas, la ciudad es bastante variada e incluso se puede optar por opciones veganas y vegetarianas, incluso en locales de comida rápida. Basta con preguntar antes de ingresar y así asegurar. También deben recordar que la venta de bebidas alcohólicas está permitida solamente hasta las 23 horas. Antes del viaje, corroboren el pronóstico del tiempo y aprovechen los sitios web como Google, TripAdvisor y YouTube para analizar las experiencias y recomendaciones de otros viajeros, así como para conocer qué atractivos hay en destino. Actualmente, para ingresar a territorio argentino se requiere de cédula de identidad vigente y o pasaporte, así como tarjeta de vacunación contra COVID. Los menores de edad que viajen con ambos padres deben llevar además certificado de nacimiento original o libreta de familia, pero si el menor viaja solo o con uno de los padres, requerirá junto con su documento de identidad, certificado de nacimiento original y el permiso del menor visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, original y duplicado. Debido al clima del destino deben llevar ropa abrigada, camperas gruesas, gorros, bufandas, guantes, calzas, medias gruesas, calzado cómodo para la ciudad y botas para usar en lugares con nieve. Dentro de los hoteles y locales hay calefacción, pero fuera de los mismos las temperaturas pueden llegar a ser bastante bajas. Para subir a los cerros nevados se puede alquilar ropa de nieve a 2.000 pesos por día, lo que sería al cambio actual unos $7. Esto incluye campera, pantalón, botas y guantes. No olviden llevar analgésicos, antigripales y o medicamentos especiales que puedan llegar a requerir durante el viaje. Recomiendo también que lleven algunos snacks y agua para el viaje, así como una pequeña mochila para transportar algunas cosas fuera del hotel o del vehículo. Respecto a la seguridad, no tuve inconvenientes durante mi estadía, pero mantuve siempre cuidado y atención como en cualquier otro destino. Traten de no portar objetos de valor que no sean necesarios durante los paseos. Controlen siempre el horario de las actividades dentro del programa, requisitos de acceso y los costos actualizados a la fecha de su viaje. Todas las actividades son ideales para realizar en familia, pareja o con amigos, pero siempre hay que seguir las indicaciones de los responsables y tener precaución durante los paseos y las comidas, tanto con las personas mayores como embarazadas y niños muy pequeños. Durante todas las actividades cuiden el medio ambiente y arrojen sus residuos en sitios habilitados para tal efecto. Por último, lleven la memoria de sus teléfonos lo más libre posible para fotos y videos. Descarguen los mapas de Google Maps en modo offline en caso de que no puedan tener acceso a internet. Cuiden la documentación y no teman preguntar a su agente de viajes, guía o responsable del tour cuando tengan alguna duda. Muchas gracias por haber visto todo el video, espero que haya sido de su agrado. Los espero en una próxima aventura aquí en Viajando por Afición.